La mañana del 17 de marzo de 2025 amaneció con un aire denso y pesado sobre Saná. No era la niebla matutina habitual que a veces envolvía las montañas yemeníes, sino el polvo acre de la destrucción. Horas antes, los cielos nocturnos se habían rasgado con el estruendo de explosiones. Bombarderos estadounidenses, en una escalada de represalia contra los incesantes ataques hutíes en el Mar Rojo, habían golpeado la capital yemení y otras fortalezas rebeldes. El Ministerio de Salud controlado por los hutíes no tardó en confirmar la tragedia. 53 vidas se habían desvanecido en la oscuridad, y entre ellas la desgarradora cifra de 5 niños. La cifra, por sí misma, era un puñetazo en el estómago, una cicatriz más en el rostro de una nación ya desfigurada por años de conflicto. No olvides darle like al video, comentar y compartir. Empecemos. Pero en Yemen, la tragedia a menudo engendra desafío. Poco después del alba, mientras los equipos de rescate aún buscaban entre los escombros, un comunicado hutí resonó con una audacia que heló la sangre en Washington y en las capitales aliadas. En respuesta a esta agresión estadounidense, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación militar dirigida contra el portaaviones estadounidense USS Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan en el norte del Mar Rojo, declaraba el comunicado. La afirmación no era menor. No solo reivindicaban el ataque, sino que especificaban el uso de 18 misiles y un dron. El Mar Rojo, una arteria vital del comercio mundial que conecta Europa y Asia, se había transformado en un barril de pólvora. Los hutíes, un grupo rebelde chiita del norte de Yemen, respaldado y armado por Irán, habían aprovechado la coyuntura de la guerra en Gaza para proyectar su poder mucho más allá de las fronteras yemeníes. Se habían autoproclamado defensores de la causa palestina y, en un acto de solidaridad con Hamás, habían comenzado a lanzar misiles y drones contra buques mercantes y navales que, según ellos, estaban vinculados a Israel o a sus aliados occidentales. Esta estrategia no era improvisada. Formaba parte de una red más amplia de grupos proxy de Irán, el denominado Eje de la Resistencia, que incluía también a Hezbollah en Líbano y a diversas milicias en Irak y Siria. Su objetivo era presionar a Estados Unidos e Israel, buscando aliviar la presión sobre Hamás en Gaza y, al mismo tiempo, afirmar la influencia regional de Teherán. Washington y sus aliados no podían permitirse el lujo de la inacción. La interrupción del comercio marítimo en el Mar Rojo no solo impactaba en la economía global, sino que desafiaba directamente la hegemonía naval estadounidense. En respuesta, se había lanzado la Operación Prosperity Guardian, una coalición internacional diseñada para proteger la navegación. Los ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen se habían convertido en una medida constante, una política de ojo por ojo, destinada a degradar las capacidades militares del grupo y disuadir futuras agresiones. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había sido inflexible. Estados Unidos continuará atacando a los hutíes hasta que el grupo rebelde yemení anuncie que ya no disparará contra buques ni drones. La Casa Blanca, el día anterior, había reforzado esta postura al confirmar la muerte de múltiples líderes hutíes en los bombardeos del sábado, sugiriendo un éxito significativo en sus esfuerzos por desmantelar la cadena de mando rebelde. La reivindicación hutí de haber atacado al USS Harry S. Truman se difundió como la pólvora. Un portaaviones de propulsión nuclear, una de las plataformas militares más avanzadas y poderosas del mundo, bajo asedio de un grupo no estatal, era un escenario que, de ser cierto, habría alterado drásticamente el equilibrio de poder en la región. Las implicaciones estratégicas y psicológicas habrían sido inmensas. La imagen de la invulnerabilidad naval estadounidense habría quedado seriamente dañada. Sin embargo, la confirmación oficial desde Washington no llegó. Por el contrario, la respuesta fue una negación contundente. Funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato o en declaraciones escuetas a los medios, fueron inequívocos. El supuesto ataque hutí no se acercó al portaaviones. La discrepancia entre ambas versiones no podría haber sido mayor. Para Washington, la afirmación hutí era, en el mejor de los casos, una bravata propagandística destinada a elevar la moral de sus filas después de los recientes golpes recibidos, y en el peor, una mentira descarada para sembrar el caos y la incertidumbre. Para los hutíes, con su líder Abdul Malik al-Houthi a la cabeza, movilizando a millones de yemeníes a concentrarse en protesta contra los bombardeos estadounidenses, el supuesto ataque al Truman era una victoria simbólica, una muestra de su capacidad para desafiar al gran Satán estadounidense. La retórica de al-Houthi, transmitida por televisión, era clara.
Los rebeldes atacarían los cargueros estadounidenses mientras Washington continúe con su agresión. Esto que ocurrió después de la afirmación hutí del ataque al portaaviones no fue un giro inesperado en la trama, sino la continuación de un patrón ya establecido, un ciclo vicioso de acción y reacción que había sumido a la región en una espiral de violencia. A pesar de la negación estadounidense sobre el ataque al portaaviones, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no cesó en sus operaciones. Medios hutíes informaron de nuevas oleadas de ataques entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Una planta de algodón en la región occidental de Hodeida, una infraestructura civil, fue impactada. La cabina del Galaxy Leader, un buque mercante capturado por los hutíes más de un año atrás, también fue blanco de los bombardeos. Estas acciones confirmaban la determinación de Washington de seguir golpeando a los rebeldes, ignorando las declaraciones de victoria hutíes y centrándose en la degradación de sus capacidades. La situación en Yemen, ya precaria, se deterioró aún más. La ONU, en un comunicado de prensa, no ocultó su profunda preocupación por los ataques estadounidenses en territorio controlado por los hutíes. El llamado a la contención resonó con urgencia, y la advertencia de que una escalada del conflicto podría agravar aún más la situación humanitaria en el país no era una hipérbole. Yemen, devastado por años de guerra civil, se encontraba al borde de la hambruna. Millones de personas dependían de la ayuda humanitaria, y la infraestructura de salud y servicios básicos estaba al borde del colapso. La muerte de los 5 niños en Saná no era solo una estadística, sino un recordatorio brutal del costo humano que pagaban los civiles en un conflicto en el que eran meras piezas en un tablero ajedrez geopolítico. Cada bomba que caía sobre Yemen empujaba al país más cerca del abismo. Antes de continuar, dale like al video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. La crisis en el Mar Rojo no era un fenómeno aislado. Estaba intrínsecamente ligada a la brutal guerra en Gaza, un conflicto que seguía cobrando un precio incalculable. La condena de Hamás y Hezbolá a los bombardeos estadounidenses contra los hutíes, a pesar de sus propias agendas, subrayaba la solidaridad entre los miembros del eje de la resistencia. Estos grupos compartían una visión común: la confrontación con Israel y sus aliados occidentales. Mientras tanto, en El Cairo, Egipto, una delegación israelí se reunía para discutir la liberación de los cautivos israelíes aún retenidos en Gaza. El informe del Ministerio de Salud del enclave era escalofriante. 29 víctimas palestinas en las últimas 24 horas, 14 nuevos muertos y 15 cadáveres recuperados y 51 heridos que llegaron a los hospitales. Una muestra de la implacable brutalidad de los combates que continuaban asolando el territorio palestino. La guerra en Gaza no solo era un conflicto localizado, sino un catalizador que encendía fuegos en toda la región. Y el Mar Rojo era solo uno de los frentes. La guerra en Gaza y las tensiones regionales también proyectaban su sombra sobre la política interna de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu, bajo una presión creciente por la gestión del conflicto y la seguridad del país, anunció su intención de destituir al director de la Agencia de Seguridad Interna, Ronen Bar, citando una creciente desconfianza. Esta decisión, sin embargo, fue recibida con críticas por parte de la oposición, que acusó a Netanyahu de intentar desviar la atención y evitar una investigación sobre su propia oficina. La crisis de seguridad exterior, por lo tanto, no solo impactaba en la vida de los ciudadanos yemeníes y palestinos, sino que también desestabilizaba la política interna en el corazón de uno de los principales actores del conflicto, demostrando la interconexión de los frentes de batalla. El relato del supuesto ataque de 15 drones hutíes contra un portaaviones estadounidense, seguido de la rotunda negación de Washington y la continuación de los bombardeos, ilustra la complejidad, la volatilidad y la profunda tragedia de la situación en Oriente Medio. La narrativa de los hutíes, aunque posiblemente exagerada o incluso falsa en su alcance real, sirvió un propósito vital para el grupo: galvanizar el apoyo interno, reafirmar su audacia y proyectar una imagen de resistencia implacable contra una superpotencia. Para sus seguidores, el hecho de que se atrevieran a siquiera intentar tal ataque era, en sí mismo, una victoria. La respuesta estadounidense, por su parte, reafirmó la determinación inquebrantable de proteger sus intereses estratégicos y la navegación internacional. La negación del ataque al Truman no fue solo una cuestión de precisión fáctica, sino una afirmación de control y superioridad militar. Sin embargo, esta determinación venía con un costo humano devastador en Yemen, un país que pagaba un precio inmenso por ser un peón en un juego de ajedrez regional y global. Lo que sucedió después de la audaz afirmación hutí
no fue un cambio de rumbo dramático en los acontecimientos, sino más bien la intensificación de un ciclo ya en marcha, un ciclo de ataques y represalias, de retórica incendiaria y de sufrimiento humano inimaginable. La crisis en el Mar Rojo, lejos de ser un incidente aislado, se había incrustado cada vez más profundamente en el tejido geopolítico de la región. Sus consecuencias se extendían desde los bulliciosos puertos comerciales globales hasta los hospitales superpoblados de Gaza y desde las salas de guerra en Washington hasta los pasillos del poder en Jerusalén. La guerra de los drones en el Mar Rojo y las represalias navales eran solo una manifestación más de un conflicto regional de múltiples capas. Esto que sucedió fue, en esencia, la perpetuación de un conflicto que parecía no tener fin a la vista, con cada acción provocando una reacción, en una espiral descendente de violencia y desesperación. No olvides darle like al video, comentar y compartir. Hasta la próxima.